Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis. El día de hoy vamos a ver cómo funciona nuestro proyecto de una fuente fija y variable en DC. Para ello, vamos a entender primero cómo funciona el proceso de conversión de AC a DC. He representado aquí un gráfico del proceso de conversión que se divide en 5 etapas. La primera es la de protección, segunda, transformación, tercera, rectificación, cuarta, filtrado, quinta, regulación. Por último acá tenemos la carga. En un inicio tenemos la entrada. Sabemos que a nuestros hogares nos llega una alimentación de 110 a 120 voltios en corriente alterna a una frecuencia de 50 a 60 Hz. Entonces tenemos nuestra salida. Como primer punto tenemos que tener en cuenta la primera etapa de protección. Esto de acá representa un fusible. Normalmente para este tipo de proyectos se debe usar un fusible, un pequeño, de 1 amperio, es suficiente. A continuación tenemos un switch y seguimos a la segunda etapa, que es la de transformación. En la etapa de transformación, ya representada en el circuito, utilizaremos un transformador de 10 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a la entrada nosotros tenemos un voltaje de 120 voltios. El transformador en su secundario nos entregará 12 voltios. A continuación tenemos la rectificación. En la etapa de rectificación existen dos maneras de hacerlo. La primera es con un rectificador de media onda. ¿Cómo se realiza? Utilizando simplemente un diodo. ¿Cómo funciona? Tenemos en nuestra entrada nuestra señal y a la salida tenemos esta señal. En el primer semiciclo el diodo conducirá y nos marcará la primera señal. Para el segundo semiciclo el diodo no conduce, entonces elimina su semiciclo negativo y tenemos una señal rectificada de la siguiente manera. Para los rectificadores de onda completa los hay de dos tipos. El primero es con tap central. Para tener un rectificador con tap central debemos cerciorarnos de que nuestro transformador tenga ese tap central y aprovecharlo al momento de realizar el rectificador. Se utilizarán dos diodos. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestra señal de entrada y a la salida para el primer semiciclo entrará por el positivo, el diodo conduce y cae en nuestra carga, cerrando el circuito. Marca nuestro primer semiciclo. Para el segundo semiciclo vendrá por acá, este diodo conducirá y caerá en la resistencia, marcando nuestro segundo semiciclo de manera positiva y tenemos una señal rectificada. El otro método para realizar un rectificador de onda completa es con un puente de diodos. En el puente de diodos nos vamos a basar utilizando 4 diodos o simplemente comprar un circuito integrado de puente de diodos. Los hay de diferentes marcas, de diferentes modelos y para diferentes usos. Como pueden ver, acá tengo unos ejemplos. La diferencia es la potencia que van a manejar, la corriente que van a soportar. Estos son para corrientes más altas, son más grandes, su encapsulado es más fuerte. Pero para un proyecto simple, que podemos manejar hasta 24 voltios y 1 amperio, es suficiente este pequeño. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero existe una simbología en estos circuitos integrados, marcadas por dos señales senoidales, un signo más y un signo negativo, que nos servirán al momento de armar nuestro circuito de la siguiente manera.
las señales senoidales, que serán donde se conecta a la salida del transformador, y las señales marcadas por el más y el menos tendrán estos puntos. ¿Cómo funciona el puente de diodos? Como les había mencionado, son 4 diodos. Trabaja de la siguiente manera. En el primer semiciclo, la corriente vendrá por acá. No puede pasar por este diodo, así que se vendrá por el de acá. No puede pasar por este, caerá en la resistencia y cerrará el circuito pasando por acá, marcando nuestro primer semiciclo. Para el segundo semiciclo, nuestra señal vendrá por acá. No pasa por este diodo, pasa por este, no pasa por este, cae en la resistencia o en la carga, pasa por este otro y cierra la señal, marcando otro semiciclo en la parte positiva. Y tenemos nuestra señal rectificada. A continuación, sigue el cuarto paso, que es el proceso de filtrado. El proceso de filtrado se lo realiza con capacitores electrolíticos, son los de aquí. Utilizamos dos, uno a la entrada y uno a la salida de nuestro regulador. Para entender cómo funciona la etapa de filtrado, vamos a trabajar con un rectificador de onda completa con puente de diodos. Tenemos nuestra señal rectificada positiva, sin embargo necesitamos obtener una señal en DC. Utilizando filtros, en este caso los capacitores, van a trabajar como elementos almacenadores de energía y van a filtrar nuestra señal. ¿Cómo lo hacen? Pues en el primer semiciclo se cargará el capacitor llegando hasta este voltaje pico. Empezará un proceso de descarga del capacitor en el momento en que la señal tiene una pendiente negativa. Cuando la señal vuelve a hacerse positiva, el capacitor vuelve a cargarse, llegando nuevamente hasta el pico de la señal, y en el pico la señal tiene pendiente negativa, entonces nuevamente se comienza a descargar. Y así se repite el proceso. ¿Cómo queda nuestra señal entonces? Quedará de la siguiente manera. Esta distancia está definida como un voltaje de rizado. Lo que se pretende realizar es disminuir este voltaje de rizado para obtener una señal en DC pura. ¿Cómo realizamos eso? Con nuestro último paso, que es el de regulación. Vamos a convertir esta señal en una señal DC pura. En la etapa de regulación vamos a utilizar un circuito integrado de la serie 78XX. Vamos a entender de qué se trata este circuito integrado. Los circuitos integrados vienen de la serie 78XX, 79XX, marcando para 78XX voltajes fijos positivos, 79XX voltajes fijos negativos y los LM317 para voltajes variables. Así lucen los circuitos integrados reguladores de voltaje. Para su conexión tenemos la primera pata, recibirá el voltaje de entrada, la del medio será el común y la tercera pata será nuestro voltaje de salida. En estos circuitos integrados para la serie 78XX y 79XX de voltajes negativos existe una tabla de valores estándares marcadas aquí en esta columna. Existen los 7805, 7806, 7808 y así hasta el 7824. De igual manera los 7905, 06 hasta el 24, que nos entregarán estos voltajes de salida. Por ejemplo, aquí yo tengo un circuito integrado 7824. El 7824 quiere decir que nos entregará un voltaje de salida de 24 voltios en DC. El de acá es un 7912. Si buscamos en la tabla, el 7912 nos entregará 12 voltios como salida en DC. Para ello debemos cumplir lo siguiente.
voltajes de entrada mínimos y máximos. Los voltajes de entrada mínimos para un circuito integrado, en este caso el 7912, tiene que cumplir un voltaje mínimo de 14.6 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra señal a la salida de nuestro rectificador, en este punto debemos marcar 14.6 voltios o más. Sin embargo, existe un límite de voltaje entrada máximo que para el caso del 7912, para que nos entregue los menos 12 voltios, será de 27 voltios. Si nosotros superamos de este voltaje, si nosotros tenemos aquí un voltaje de 28 voltios, por ejemplo, no solamente el circuito integrado no funcionará, sino que se va a dañar, se va a quemar y no va a funcionar. Ahora, si nosotros necesitamos hacer una fuente variable de voltaje, podemos usar un LM317. La conexión de este circuito integrado viene dada de la siguiente manera. Entrada, este vendría a ser el común, que va controlada con un potenciómetro y una resistencia. Para obtener detalles de este circuito integrado, pueden buscar en internet el datasheet y encontrar la conexión más adecuada. Sin embargo, tenemos un artificio que podemos realizar para utilizar simplemente un 78XX, un 79XX para obtener voltajes variables. ¿Cómo lo realizamos? De igual manera, con la ayuda de un potenciómetro, conectándolo a la salida de nuestro circuito integrado 78XX. Para los que no saben cómo funciona un potenciómetro, lo tenemos aquí. Tenemos 3 patas en el potenciómetro. Si nosotros conectamos nuestros terminales a los extremos del potenciómetro, nos va a dar una resistencia fija. En este caso es de 10 kiloohmios. Por más que nosotros variemos, al conectar a los dos extremos tenemos una resistencia fija. Sin embargo, acá lo que vamos a realizar es utilizar la pata del medio. ¿Para qué? Para causar un divisor de tensión con este potenciómetro, hacer caer el voltaje en exceso en el potenciómetro, en nuestra resistencia variable, y sacar con la pata del medio un voltaje variable. Es la manera más sencilla de hacerlo, es la manera como yo la he realizado en mi proyecto. Ahora tenemos que tener en cuenta estos dos elementos de aquí. Son capacitores cerámicos, como los de acá. Los que yo he utilizado son de la serie de código 103, son de 10 nanofaradios. Estos existen tablas para valores estándares, las pueden hallar simplemente buscando en internet. Estos capacitores cerámicos nos ayudarán a eliminar oscilaciones, ruido y mejorar nuestra respuesta transitoria. Y es así como se realiza una fuente fija o variable en DC. Siguiendo todos estos pasos, podemos armar nuestra fuente con facilidad. Si nosotros queremos realizar en nuestro mismo proyecto una fuente fija con algunos valores de, por ejemplo, 5 voltios, 12 voltios, como es el caso de mi fuente, he manejado 5 voltios, 12 voltios y un voltaje variable de 0 a 12 voltios. Simplemente podemos realizarlo ampliando nuestro circuito, sacando de este punto, podemos sacar otra parte igual a esta con otro 78XX. Por ejemplo, podemos aquí poner un 7805 y acá podemos sacar otro con un 7905 y tendremos una fuente fija de 5 voltios y una fuente fija de menos 5 voltios. Lo único que deben tener en cuenta es que al realizar una conexión en este punto están causando un divisor de corriente y vamos a disminuir nuestra potencia. Vamos a disminuir la potencia a nuestra salida. Y así es como se realiza una fuente fija o variable en DC. Por último, les voy a dar mis recomendaciones
Como primer punto, el diseño. Realicen un diseño de qué es lo que necesitan hacer. Si necesitan hacer una fuente fija de 5 voltios, de 12 voltios, de 24 voltios, teniendo en cuenta las tablas de valores con los circuitos integrados, teniendo en cuenta si necesitamos hacer una fuente variable. Después de hacer el diseño, procedemos a simular. Usen el software de simulación que prefieran. Personalmente yo recomiendo usar Proteus. Les recomiendo simular para probar si el circuito a implementarse sirve o no sirve. A continuación vamos a probar. ¿Cómo probamos? Armando en una placa de protoboard. Y por último vamos a implementarlo. Sencillo. Dentro de el software de simulación Proteus existe la herramienta denominada Ares, con el cual podemos realizar de manera fácil el circuito impreso para armarlo en baquelita. A la final ustedes pueden tener algo como esto. Si siguen todos los pasos de la manera adecuada, lo hacen con mucho cuidado. Las partes más difíciles son las partes de soldar, de hacer el circuito impreso. Son las partes más complicadas, pero si ustedes lo hacen con mucho cuidado y siguiendo todas las recomendaciones, realizar todo este proyecto no les llevará más de una hora completa. Lo pueden realizar y acabar todo. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos todas nuestras etapas. Tenemos el transformador, tenemos la etapa de rectificación, está acá, la etapa de filtrado, los capacitores y la etapa de regulación. Como se pueden dar cuenta, en este proyecto he utilizado 3 reguladores de voltaje: el 7805, 7812 y nuevamente un 7812, para manejarme con un potenciómetro y realizar una fuente variable de 12 voltios, de 12 voltios máximos. He utilizado además, y lo he impreso en la placa, hay una resistencia para proteger a un LED. Este LED simplemente es un LED indicador de que la fuente está encendida o apagada. Para probar esta fuente vamos a ayudarnos de un multímetro, vamos a encenderla y vamos a probar. Me he dado modos de hacerla bastante interactiva. En este caso, por ejemplo, utilizando un interruptor o switch de 3 posiciones. En el medio estará apagado. En el lado, en su primera posición, tendremos una salida de 5 voltios. Y en su tercera posición tenemos la salida de 12 voltios. Asimismo tenemos nuestra fuente variable de 0 a 12 voltios, usando el artificio que les mencioné. Acá tenemos el potenciómetro y podemos ir variando nuestro voltaje hasta llegar a los 12 voltios. Por último, vamos a probarla con una pequeña carga haciendo uso de un LED. Nos damos cuenta que se enciende sin problemas con 12 voltios 5. Espero este video les sirva y haya aclarado sus dudas para las personas que me consultaron en el anterior video. Les pido mil disculpas, la verdad es que no he tenido tiempo para responderles a todas sus preguntas. Es por eso que hice este video, para aclarar dudas y para que les sirva a otras personas también. Saludos a todos y nos vemos. Hasta la próxima.